contenido. Bueno, comenzamos con lo que es, ya habíamos visto la actividad financiera del Estado, y vamos a hablar de un poquito de lo que es el derecho financiero y un gran componente del derecho financiero, que es el derecho tributario, que es una parte integrante, ¿okay?, del derecho financiero. Y que por supuesto va a ser una materia en la que posiblemente nos vamos a encontrar de nuevo a medida que vayan avanzando ustedes en la carrera. Bueno, a ver, sobre la conceptualización del derecho financiero, cada vez que hablamos de derecho, como en toda la carrera, vamos a hablar siempre, sea de derecho político, de derecho financiero, derecho del menor, derecho aeronáutico, derecho administrativo, lo que quieran, siempre va a ser, o va a iniciar, ¿verdad?, o va a estar conformado formalmente la frase con los términos conjuntos de normas, principios, preceptos, etcétera, etcétera. Pero una cuestión, y esto tratamos siempre en la carrera de enseñar a los chicos para que les sirva de ayuda para el resto de las ramas, es que siempre en todas las definiciones, para decir que una definición es completa, ¿verdad?, lo ideal sería que la conceptualización, la definición, se refiera no solamente a la idea, a lo que está regulado, ¿verdad?, sino también a quiénes son los órganos que ejercen, ¿verdad?, o llevan adelante, implementan, ejecutan ese conjunto de normas, preceptos, etcétera, etcétera, que dije recién, los medios por los cuales lo hacen, y después finalmente, por supuesto, lo que es un momento que entra alguien, el contenido de lo que se está conceptualizando, ¿verdad? Bueno, tenemos una definición acá en el libro, comienza la de Pugliese ya, y luego refiere a la de Giuliani von Rus, que es un jurista argentino muy reconocido, ¿verdad?, en derecho financiero, y vamos a leer las de los dos, ¿verdad?, que son bastante abarcativas, si quiere, de lo que es esta disciplina del derecho público. Dice, el libro Pugliese define al derecho financiero como la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático. Estudio es una disciplina, dice él, que tiene por objeto el estudio. Del conjunto de normas, ahí vamos, que regulan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que necesita el Estado y otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades. Y el estudio de las relaciones jurídicas, ¿quiénes, verdad?, de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado, y entre los mismos ciudadanos que derivan de la aplicación de estas normas. Esta definición es espectacular, porque abarca no solamente la materia de finanzas públicas, sino también la de derecho tributario, ¿verdad? Cuando vemos el hecho generador, de la obligación tributaria, los elementos de la obligación, el relacionamiento que se haría por medio de los tipos de responsabilidad, ¿verdad?, por el cumplimiento o eventualmente el incumplimiento de las obligaciones tributarias, a modo de expresar o de probar cómo se aplica en la realidad este relacionamiento, cuando dice el autor, entre los mismos ciudadanos cuando deriva de la aplicación de esta norma. Bueno,
Y después, Fonrus dice que el derecho financiero está dado por el conjunto de principios de tributación. Él lo hace un poco más puntualizado, ¿verdad? Porque en realidad lo vamos a ver que el derecho financiero lo que hace es enfocarse en la actividad financiera del Estado, y la actividad financiera del Estado ya vimos en la clase pasada que regulaba o se centraba en los momentos de la actividad financiera. Ya vimos cuáles son esos momentos: el momento de captar los recursos, el momento de disponer su administración, y en tercer lugar, el momento de la erogación o del gasto. Fonrus dice que el derecho financiero está dado por el conjunto de principios de tributación a través de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes aspectos. Órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y contenido de las relaciones que originan. Bueno, entonces tenemos como norma general, ¿verdad? Como primera conclusión acá en cuanto a la definición del derecho financiero, sea una disciplina que estudia o sea conceptualizada desde la perspectiva de derecho como conjunto de normas y de principios también que rigen, de disposiciones, inclusive hasta de costumbres. Ustedes saben que en el derecho la costumbre es una fuente siempre y cuando la ley se refiere a ella, ¿verdad? O sea, le dé cabida a que pueda eventualmente ser normativizada. Entonces, un conjunto de situaciones de índole de naturaleza jurídica que van apuntadas a qué cosa? A la regulación, ¿verdad? O el estudio, o la normativización, cualquiera de los tres pueden elegir, de la actividad financiera del Estado. Ahí es más puntual Fonrus cuando dice, identifica cuáles son los órganos que tienen que ejercer esta actividad, cuáles son los medios con que cuenta ese órgano, que vamos a ver, los tributos, los presupuestos, etcétera, etcétera, y cuál es el contenido de esas relaciones, que es lo que vamos a ir viendo durante todo el programa y durante todo el desarrollo de la materia de derecho tributario. Y entonces vamos a ver, para ir diferenciando, siempre me parece que es bastante útil para fijar los conceptos, hacer las comparaciones. Hablamos entonces que el derecho financiero se centra en el hecho financiero, ¿verdad? O la actividad financiera. ¿Cuáles son entonces las características de esta actividad financiera? Y hablamos siempre de la actividad financiera pública, porque también existe la actividad financiera privada, que es la que realizan las instituciones de intermediación financiera, los bancos, las cooperativas, la financiera, la casa de cambio, ¿por qué no? Un momento que ahí entra alguien. Y bueno, otras entidades que participan en la actividad económica del país, que se dedican a la actividad financiera, ¿verdad? Que es una rama de la economía en realidad, y que se diferencian de la actividad financiera pública. Bueno, ¿cuáles son entonces las características de esta actividad financiera pública? Bueno, primero que nada, la actividad financiera, sea público o privada, es una actividad económica. O sea, la actividad financiera, las finanzas, es una manifestación de la actividad económica. Habíamos dicho que la actividad económica, la economía, la ciencia de la economía, lo que estudia es la escasez, ¿verdad? Y los medios para afrontar esa escasez, mediante el manejo de los recursos, los medios de producción, las mejores formas para obtener resultados, etcétera, etcétera. Entonces, la economía es el género, las finanzas o la actividad financiera pública o privada es la especie. ¿Okay? Entonces, primera característica, que es una actividad económica, que se realiza a través de la gestión y movimiento de recursos públicos.
hablamos de actividad financiera pública, los recursos tienen que ser públicos. Segunda característica, es un fenómeno que a la vez de económico es político. Vamos a ver esto cuando hablemos del relacionamiento, que ya vimos más o menos un poco en la lección pasada, el relacionamiento entre estas ramas del derecho, ¿verdad? Doctor, discúlpame. ¿Sí? Estas son las características de la actividad financiera de la que usted está comentando, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, eso nada más. Ok. Bueno, entonces, las características de la actividad financiera, primero que es una actividad económica, segunda, es una actividad política. ¿Política por qué? Porque busca gestionar recursos que conceptualmente en economía son escasos y que, como es una actividad política, habíamos hablado en la clase pasada, es siempre fruto de la decisión de una autoridad que gobierna la vida de una sociedad. ¿Ok? Es económica, es política, es jurídica. ¿Por qué es jurídica? Porque se rige por principios propios y por posiciones normativas. Por supuesto, otra característica que sin duda es una actividad pública regida por todo lo que implica que sea público, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Todo lo que implica el manejo de recursos públicos. Entonces, una cuarta actividad es que es una entidad pública. Y también otra característica, perdón, cuatro características, una característica adicional, es que es instrumental. Cuando hablamos de que es instrumental, decimos que es o se utiliza, ¿verdad?, a la actividad financiera pública como un camino, una ruta, ¿verdad?, que sirve para qué? Para llevarnos a la consecución de políticas públicas mediante esa gestión de recursos, que son conceptualmente limitados, como estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, esas son las características de la actividad financiera. Ahora, cuando hablamos de las características del derecho financiero, les comparo entonces de la actividad financiera pública y ahora vamos a un margen más constreñido, más limitado, que es del derecho financiero. Primero que nada, fundamentalmente, que se trata de derecho financiero siempre de derecho público. ¿Ok? De esa relación de la población con los administradores, con el Estado, según se trate de derecho público o derecho privado, ¿verdad? Como es de derecho público y tiene una fuerte incidencia de consecuencia, evidentemente establece vínculos obligatorios. ¿Cuál es una forma en que se... y para que vean que, para que no digan, no, profesora, habla de cuestión, si hablamos de la característica obligatoria, pues yo le puedo dar la característica del derecho financiero. Me van a decir, bueno, profe, como son, primero que es de derecho público, tiene trascendencia principal el principio de legalidad, la característica que establece el vínculo obligatorio. Usted me va a responder facilísimo, profe. Un ejemplo de vínculo obligatorio que es una manifestación de que los problemas no son miles por parte de los administrados, sino que son coercitivos, los administrados como la administración pública misma, es, por ejemplo, si vamos a hablar de obligación de administración, un ejemplo es cuando el Poder Legislativo aprueba el
el presupuesto general de la Nación, las obligatorias están ligadas a gastar el presupuesto que le fue otorgado. Ese es un ejemplo de vínculo obligatorio establecido por el derecho financiero. Un momento que entra alguien más. Ahí está. Y si yo les digo, bueno, está bien, esa es fácil. Ahora dame un ejemplo de vínculo obligatorio como característica del derecho financiero, pero que no sea entre instituciones públicas, sino que sea entre el público y privado. Ah, más fácil todavía, profe. Una manifestación de ese vínculo obligatorio es la obligación tributaria. La obligación tributaria es realizada de que nosotros, privados, estamos obligados a pagarle al Estado un monto dinerario, ¿verdad? Por un vínculo obligatorio de no escapar salvo pagar el impuesto, salvo que se nos perdone deuda, o salvo que haya pasado el plazo, que haya prescrito, etcétera, etcétera, entre las formas de la obligación tributaria. ¿Ven? Entonces hay dos situaciones en que se establecen, probamos que se establecen vínculos obligatorios. Hay una frase muy famosa atribuida a uno de los presidentes de los Estados Unidos que dice, hay solamente dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. O sea, la obligatoriedad es tan fuerte en una como en otra. Entonces, acuérdense siempre de eso cuando hablamos de vínculo obligatorio como características del derecho clásico. Claro, surge un vínculo, ese vínculo se lleva adelante entre dos o más personas, ¿verdad? O sea, entre el Estado y un grupo de personas o una persona, si sea una relación de Estado receptor. Otra manifestación de relación bilateral es cuando el Estado, en el otro ejemplo que dimos, cuando el Poder Legislativo aprueba algo, la otra parte es el órgano público que tiene que cumplir lo que aprobó el Poder Legislativo mediante ese presupuesto, ¿verdad? Por supuesto, otra característica obvia a consecuencia de estas dos que acabamos de decir es que no es consensuado. ¿Ok? El derecho financiero, como parte del derecho público, nace de normas que son obligatorias y no consensuadas. El Estado no pregunta a la gente cómo quiere que se gaste el dinero. El Estado no pregunta cómo quiere que se recaude el dinero. Y un ejemplo, una manifestación muy puntual de cómo se cumple esto de no consensuado, es que van a ver que, recordarán ustedes que en el derecho constitucional, la Constitución establece algunos elementos de consulta a la población que se realizan mediante el plebiscito o el referéndum, ¿verdad? Según se trate del contenido y la dinámica de cada uno de esos. Bueno, materia que no puede ser objeto de consulta a la población es materia impositiva. O sea, el Estado no puede hacer una consulta a la población respecto si quiere pagar más impuestos o menos impuestos. Si quiere tener presupuesto por programa o presupuesto base cero. Si quiere que tengamos varios impuestos o uno solo que abarque todos los otros impuestos. Si quiere que se gaste más en salario del sector público o si quiere que se gaste más en armamento. Por ejemplo, no es consensuado, no es discutido, no es debatido con la sociedad. El Estado toma una línea, ¿verdad? Toma una decisión de cómo administrar sus finanzas mediante el derecho financiero y no nos consulta a nosotros. Simplemente lo decide
y lo aplica, ¿verdad? Y una característica más podríamos agregar que en comparación con el derecho privado, tiene un efecto general, ¿verdad? Junto con los principios de igualdad, uniformidad y coercibilidad, que podemos citar como otra característica. Derecho privado tiene efectos entre particulares. Las normas del derecho financiero, perdón, el derecho financiero tienen efectos sobre la generalidad de las personas. Bueno, habla el programa también un poco de en una parte de la autonomía del derecho financiero. ¿Por qué? Porque antes, y siempre es bueno recordar esto, anteriormente las finanzas públicas se consideraban, con ello entraba también el derecho tributario, por supuesto, las finanzas públicas un tiempo se consideraban como materia dentro de la ciencia económica. Y también había quienes decían que las finanzas públicas tenían que estudiarse como una lección más de derecho constitucional. Y había otros que decían que las finanzas tenían que estudiarse dentro del derecho administrativo. Entendemos, junto con varios autores, ¿verdad? Nacionales, extranjeros, por supuesto, en todo el mundo, esta consideración histórica del derecho financiero como disciplina se va afirmando su autonomía a través del tiempo. Y ahí habla, creo, en una parte de un autor, Pino Jarach, había uno que hablaba creo que era Rodríguez el apellido. Bueno, no me acuerdo. Un autor de apellido Rodríguez Breillo, que establecía cuáles son las características de una rama para ser autónoma como una materia estudiable separada de las demás o analizable separada de las demás en la malla curricular, ¿verdad? Y primero decía él que tiene un ámbito de realidad social bien definido y acotado, que es la actividad financiera. Como segundo, o sea, un conjunto de normas que pueden agruparse del siguiente modo. Hablamos siempre de las finanzas públicas, ¿verdad? Es amplio el contenido. Y las normas variopintas, por decir de una manera. Primero tenemos normas tributarias. Esto es, las normas relacionadas al establecimiento, a la liquidación y a la recaudación de los tributos. Tenemos también normas relativas a los límites jurídicos, a la libertad de los particulares. O sea, son normas que limitan nuestra libertad. Por ejemplo, las medidas antimonopólicas o imposiciones de tributos o imposiciones normativas, ¿verdad? Restringen nuestra libertad. Nosotros podríamos agarrar ahora y tener entre todos los que estamos en la clase, tener una idea que haga que, no sé, encontramos una fórmula para hacer que las llamadas telefónicas o la actividad de la telefonía resulte más barata y abrimos un negocio y entonces empezamos a aplicar normas monopólicas con relación a la explotación de este mercado. Bueno, entonces va a venir el Estado mediante la aplicación de algunas disposiciones de derecho financiero y va a decir, señor, usted no puede hacer esto. O señores, ustedes que tienen este negocio no pueden hacer esto, ¿verdad? Y nos aplican medidas antimonopólicas. Otro tipo de normas que tiene el derecho financiero y que sustenta su autonomía como materia para estudiarse escindida o separada de las demás que le referí, es que tiene también normas relacionadas al funcionamiento de la administración monetaria, relativas al crédito público, también la acuñación de moneda, o sea, la creación de la moneda, el papel moneda, y normas relacionadas a la gestión del tesoro. En que no se estudian mucho
tanto en derecho financiero, pero por ejemplo sí son cuestiones vinculadas lo que tenga que ver con las reservas monetarias, cómo se puede disponer de esas reservas monetarias, que todo está normativizado, o sea, no es que el presidente del BCP establece de la noche a la mañana, bueno, ahora quiero sacar tantos millones de dólares y mandarlo a la calle para tratar de bajar la cotización, no, todo eso está normativizado. Ya no estudiamos eso dentro de la materia, ¿por qué? Porque son cuestiones sumamente puntuales que ya hacen al manejo interno a través de una institución como el BCP. Y bueno, lo que hacemos en la materia más que nada es mostrarle a los alumnos cómo funciona este tema de las finanzas públicas y los aspectos fundamentales, ¿verdad? Lo demás ya será materia de un posgrado. Otra característica que hace a la autonomía de las finanzas públicas es que tiene normas relativas a la preparación, aprobación, ejecución y control presupuestario. ¿Ok? Tiene normas presupuestarias. Ustedes saben, se llama la ley de presupuesto la ley más importante del país. ¿Por qué? Porque si no se dicta esa ley de presupuesto, o si de la noche a la mañana no existe, si bien está previsto siempre que haya un presupuesto, si no se dicta la norma, las instituciones no pueden funcionar. Si las instituciones no pueden funcionar, entonces básicamente la administración del Estado cae. Imagínense que de la noche a la mañana se dice no hay presupuesto. Esto es nada más que un ejemplo llevado al extremo, ¿verdad? Pero imagínense que de la noche a la mañana el Congreso dice, bueno, no vamos a aprobar ningún presupuesto, no vamos a financiar nada, por X motivo estamos en contra del gobierno y vamos a boicotearlo de esta manera, no se aprueba ningún presupuesto, no hay dinero. Bueno, no hay presupuesto para el funcionamiento de los servicios básicos, o sea, la provisión de agua potable, la provisión de electricidad, la provisión de seguridad. O sea, imagínense cómo va a reaccionar la policía cuando diga todo este año no van a cobrar el suelo, o sea, nos quedamos sin policía, ¿verdad? Posiblemente, salvo que vengamos a trabajar gratis algunos jueces, nos vamos a quedar sin poder judicial. Los servicios básicos del Estado, por legislativo mismo, por ejecutivo, o sea, cae el aparato estatal. Entonces, por eso es que se habla de que es la ley más importante de la República, la que permite el funcionamiento ad eternum de la República. Y también otra característica muy propia del derecho financiero es que tiene normas relativas al patrimonio del Estado. Vamos a ver más adelante cómo se manifiesta este patrimonio, que puede ser inclusive público y privado. Otra característica es también la existencia de unos principios generales propios. Y acá vamos a hacer un paréntesis, un momento. Cuando hablamos de estos principios generales, podemos definir, así, tirando una idea más o menos basada en lo que dice el libro, ¿verdad? Que son estos conjuntos de valores, ¿verdad? Criterios, razonamientos que deben informar la actuación de los poderes públicos, ¿verdad? En su actividad financiera, y por tanto informan y estructuran todo el ordenamiento jurídico financiero. Los principios generales son ideas que regulan y comunican cómo se tiene que desarrollar el aparato estatal en esa materia. Algunos de los principios aplicables al derecho financiero. Bueno, primero, el principio de igualdad, ¿verdad? El principio de igualdad. ¿Cuándo tiene cabida este principio de igualdad? Y cuando hablamos de la igualdad del tributo. Todos los que realicemos el hecho generador, independientemente que seamos altos, bajos, gordos, flacos, negros, blancos, rubios,
hombres, mujeres, lo que fuera, todos en una condición de igualdad, no aritmética, como decía Aristóteles, a los iguales hay que tratarlos como iguales, a los desiguales como desiguales, todos en condición de igualdad tenemos que contribuir a las cargas públicas y a pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Esa es una aplicación del principio de igualdad, que no hay igualitarismo. Otro principio propio del derecho financiero es el principio de progresividad y de no confiscación. El principio de progresividad, y este es muy propio más que del derecho financiero, del derecho tributario, establece que a medida que se vaya modificando la base tributaria o la base imponible, va a ir progresando, va a ir aumentando la tasa del tributo. Y vamos a llegar a eso en algún momento, pero sí les doy un ejemplo burdo, ¿verdad? Si yo gano 10.000, ¿cómo se aplica un ejemplo de progresividad? Si yo gano 10.000 de renta, pago 1%. Si gano 20.000, pago 2. Si pago 30.000, pago 3. Va aumentando la base tributaria, la base imponible, va aumentando, va progresando la tasa del impuesto, ¿ok? O del tributo. Profesor, ¿Cómo? Profesor, pero en el Paraguay no se da eso. En el Paraguay tenemos el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario en los grandes latifundios, que a medida que van aumentando la cantidad de hectáreas, va aumentando el monto del porcentaje. Pero la variación es mínima, ¿verdad? Pero sí tenemos. De hecho, hay una idea ahora de aplicar, independientemente a que tenga posibilidad de éxito o no, en cuanto a la intención. Los sectores progresistas están defendiendo, no lo van a decir ahora porque todo está en campaña, pero defendiendo la postura de aplicar impuestos progresivos a las riquezas. O sea, si uno gana sueldo mínimo, pagará, qué sé yo, un tanto por ciento. Si uno gana 10 millones, va a pagar más. Si uno gana 15 millones, va a pagar más otra vez. A medida que vaya aumentando la cantidad de recursos que puede tener una persona, va a aumentar la tasa. Catalina, levantaste la mano. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, mejor dicho, yo no lo escucho bien, no sé si me quedé un poco sorda, lo escucho con eco y muchas cosas tengo que poner mi aparato por mi oído para entenderlo bien. Pero si bien entendí, usted, a lo que quiero preguntarle, dentro del derecho financiero público, el Estado regula la diferenciación entre lo que debe pagar una unipersonal, una SA, una SRL, una EAS, como también una micro, pequeña y grande empresa. ¿Y quién está? ¿Cómo se queda establecido eso para que progresivamente o increciendo o como el Estado pide para que tributen esas categorías? ¿Cómo No se sé si me decide expliqué. eso? ¿Cómo se decide? ¿Me preguntas? Sí mismo, ¿cómo se decide? ¿Tienen un monto estipulado para que se determine si es micro, pequeña, grande empresa? O las unipersonales, por ejemplo, tributan con el IRE, ¿verdad? Y las SA tienen otro tipo de tributo, otro tipo de Ahí entra a categorización, tallar, digamos. ahí entra a tallar lo que hablábamos en la clase anterior, que decíamos que era la política económica. ¿Y qué dijimos que era la política económica? Eran las decisiones o la línea económica que tienen los tomadores de decisiones, que tienen las autoridades y que deciden cómo se va a regir la economía del país. Dentro de la economía del país, una manifestación de esa economía es la actividad financiera.
Dentro de la actividad financiera está la actividad tributaria, que es a la que vos te estás refiriendo. ¿Quién decide cómo se va a grabar? Si va a ser progresivo, si va a ser porcentual, si va a ser fijo, etcétera, etcétera. La política económica. ¿Quiénes son tomadores de decisiones en la política económica? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Ministerio de Hacienda. Puede salir a iniciativa de cualquiera de ellos. Puede salir la política, si decimos que la política económica la lleva adelante el Poder Legislativo, entonces podemos decir, lo que yo estaba dando el ejemplo ahora, que hay sectores de partidos de izquierda que, un momento voy a dejar entrar a alguien, hay partidos de izquierda que quieren implementar esta forma de grabar progresivamente algunas actividades, las que vos citaste. Bueno, estos partidos de izquierda, ¿verdad?, tienen sus representantes en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, o sea, en el Poder Legislativo. ¿Son tomadores de decisión? Son tomadores de decisión. Ellos plantean, mediante los resortes democráticos, supongamos que ellos consiguen que se apruebe esa ley, haciendo presión, manifestaciones pacíficas, por supuesto, ¿verdad?, negociando con el Poder Ejecutivo, y finalmente consiguen llevarla a cabo. Así fue como nació, como se implementó, mejor dicho, el impuesto a la renta personal. Ustedes tienen que saber que el impuesto a la renta personal fue algo que ya estaba contemplado en el año 2004. Esto vino con la reforma de la ley tributaria que se plantea durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Y en ese momento ya se había previsto en el anteproyecto de la ley, en el proyecto de la ley, mejor dicho, la entrada en vigencia de un tributo que gravara todos nuestros ingresos durante un año y al que se le iba a aplicar, una tasa mayor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se dejó en suspensión y se aprobó el resto de la ley 2421, de modernización, de reorganización tributaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, la misma cosa pasa ahora. Los tomadores de decisión, mediante las políticas económicas, dicen, vamos a grabar esto o no vamos a grabar esto o vamos a gastar en esto. Ellos influyen en el gobierno mediante la aprobación de leyes, si son en el Congreso, mediante la aprobación de planes sociales, si son el Poder Ejecutivo, y finalmente se llega a esto, así se llega a estos resultados. No sé si respondí la pregunta, Catalina. No, realmente Ok. no. Honestamente, a lo que yo apuntaba es cómo se determina si por el tipo de gravamen que tiene una empresa, digamos, si es micro, pequeña o grande. Si tienen un límite de monto X para decir, bueno, esta empresa es micro, la otra es pequeña, la otra es grande. Si tienen un monto estipulado para que pueda tributar de acuerdo a su categoría. Claro, a ver, los tamaños de las empresas se enseñan inclusive en la administración, ¿verdad? Depende de la cantidad de operarios que tenga o eventualmente del presupuesto que maneje. Ahora, vamos a entrar en eso cuando vemos la parte de derecho tributario. Las obligaciones tributarias no te dicen si según seas micro o pequeño. Por ejemplo, en el caso de renta personal, no te dice si vos ganás tanto y sos gran contribuyente o pequeño contribuyente, ¿verdad? Te dice, vos realizás el hecho generador y vos estás alcanzado por el impuesto. O sea, vos tenés que mirar lo que va a responder la pregunta de a qué tributo vos tenés que ir a pagar, es según si vos hayas realizado uno u otro hecho generador. Vos mirás la ley y vos ves tu empresa, si es micro, mediana, grande, no importa, vos decís, ¿yo qué hice? Y yo tuve un ingreso de, creo que alguien me dijo la vez pasada, estaba lo de renta personal, de 80 millones. Bueno, yo, accionista, pago 10% sobre los 80 millones o más que gané. Mi empresa
tiene otro tipo de impuesto que le regula, que es el de renta comercial. Renta comercial tiene sus hechos generadores y tiene su lista de contribuyentes, si vos te fijas en la ley. O sea, la propia ley te dice, si vos haces o si vos sos esto, ahí vas a entrar a ser contribuyente de este o de otro impuesto, o de varios impuestos. No sé si me entendés, me di a entender. Perfectamente, gracias. Bueno. ¿Alguien más levantó la mano? A ver, tengo... Uy. Rubén. No, yo quería nomás, ya le aclaró a Catalina, que acabas de decir de que el impuesto es igualitario y uniforme para todos los contribuyentes. Y lo que acaba de explicar, profesor, depende de la actividad. Si tenés grandes entradas, pagás siempre 10%. El porcentaje es el mismo para el chico o para el grande. Así mismo. Eso no quería. Perfecto, perfecto. Bueno, continúo entonces. Entonces, principio de igualdad, principio de progresividad y no confiscación. Y acá entramos en lo que se enseña en derecho administrativo como concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es confiscación? ¿Cuándo uno puede decir con certeza tanto por ciento de mis ingresos que se vayan en impuestos, en tasas o en lo que sea, que implica una confiscación? En realidad no hay una forma, o sea, los argentinos llegaron a aplicar jurisprudencialmente una vez, recuerdo, hace más de 10 años atrás, establecía, bueno, cuando supera el 33,3% de la renta global de una persona, sea por el ingreso que sea, se va a decir que es confiscatorio. Bueno, pero a ver, ¿con qué parámetros podemos decir que el 33,3 es confiscatorio y no el 33,2? ¿Cuál es la diferencia de un 0, tanto, ¿verdad? O sea, tampoco da respuesta. Sí se entiende o se trata de establecer como parámetro vagamente diferenciador, que se habla de confiscación cuando la presión tributaria que sufre un contribuyente es suficientemente grande como para afectar su capacidad de volver a generar recursos. O sea, cuando ya te están pidiendo tanto en concepto de tributos que a vos ya te cuesta generar dinero, ahí estamos hablando de confiscación. Es una forma, no estoy diciendo que sea la fórmula mágica para saber si es o no un tributo confiscatorio, ¿verdad? Pero es más o menos lo que la doctrina entiende sin tanta discusión. Otro principio que es muy aplicable o que es muy propio del derecho financiero y más puntualmente dentro del derecho financiero del derecho tributario es el de la capacidad económica. La capacidad económica es un límite, en realidad. Es un escudo protector, porque en mayor o menor medida o con mayor o menor detalle, establece hasta cuánto puede pedirnos el Estado en concepto impositivo. Puede pedir siempre que una persona tenga capacidad económica. En realidad varía, vamos a ver más adelante eso, cuando hablemos de la obligación tributaria, hay una diferencia entre capacidad económica y capacidad tributaria. La línea es muy delgada, diferenciadora, pero hay una diferencia. Capacidad económica implica, señores, la potencialidad de una persona para generar patrimonio, para tener recursos. Es lo que yo siempre les suelo preguntar cuando les doy un salvavidas a los chicos en el examen, y le digo, bueno, ¿por qué a mí me pide, el Ministerio de Hacienda me pide a mí que yo pague tributos y no se lo pide a un Huiracocha?
o no se lo pide a un chico que está, a un joven que está pidiendo dinero en el semáforo. ¿Qué tengo yo que no tiene él? Tengo capacidad económica. O sea, no es razonable, de nuevo, volvemos a la razonabilidad, al sentido común que yo le decía en la clase anterior. El derecho es sentido común llevado a la práctica y a la normativización. Y otra cosa, doctor, Sí, perdón, sí. que quería agregar, que un cuidacoche no está formalizado, usted está formalizado, ¿me entiende? Esa también es la gran diferencia entre uno que es formal y otra que no, para tributar. Oportuna la acotación y muy exigente también, cosa que de repente el Estado no es. ¿Por qué? Fíjate que lo de la formalización y la informalidad es algo que de repente el Estado mira hacia otro lado. En Paraguay tenemos una economía sumergida o una economía subterránea o una economía informal de más del 40%, o sea, de todas las transacciones que se hacen, de todo el dinero que se genera en el Estado paraguayo dentro de los límites territoriales, casi la mitad del dinero que se genera es informal. Informal podemos decir porque es ilegal, ¿verdad? Porque, qué sé yo, tráfico de drogas. Es informal porque no está registrado, como cuando uno tiene un empleado doméstico al que no lo registra en IPS, le paga un sueldo, pero no está registrado, no la factura, porque la actividad llevada a cabo no está regulada, por ejemplo, el cuidacoche. Sin embargo, hay gente que le da dinero al cuidacoche y está generando ese dinero. O sea, el marco de informalidad es muy grande, ¿verdad? O puede ser también porque la actividad está regulada, es económica, es legal, pero simplemente no se registra, como cuando uno va a Ciudad del Este y compra un equipo de sonido y le dice, ¿quieres factura? No, no quiero. Bueno, ahí, por ejemplo, esa operación ya no entra en la contabilidad legal de esa empresa, sino que va a su contabilidad en negro. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, esa gente, a eso iba con el ejemplo que estoy dando, fíjense que durante la pandemia, cuando el Estado se endeudó para dar subsidios, recibieron los subsidios tanto los formales como los informales. O sea, al momento de exigir según la capacidad económica, es cierto, ahí se aplica lo que dice Catalina, que depende de que uno esté formalizado o no. Pero sin embargo, por eso les decía, el Estado hay veces que mira a otro lado, como en este caso, cuando tiene que subsidiar, cuando tiene que regalar dinero, ahí se lo regala también a los que son informales inclusive. Bueno, entonces avanzo. La capacidad económica, que es un límite, una garantía para ver hasta dónde el Estado nos puede pedir. Otro principio también, el criterio o los criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público, que es lo que justamente hoy, si ustedes miran la portada del diario Última Hora, van a ver que el sector privado productivo, le pide al Estado, por favor, el uso de razón, que por favor sean momento que está entrando alguien, el uso de razón al momento de aprobar la ley de presupuesto. Esto, ¿por qué? Porque se le está pidiendo, ya te doy la palabra enseguida, Catalina, esto porque se le está pidiendo a los tomadores de decisión, a los administradores, a los ejecutores de la política pública, que respeten este criterio de eficiencia y economía, que yo les estoy diciendo, que es propio del derecho financiero, en la programación y ejecución del gasto público. Sí, Catalina. Doctor, ¿qué usted sabe de ese proyecto de ley que se estaba discutiendo en ambas cámaras sobre elevar el IVA a 14% a los que tenían mayor capacidad de pago? Mira, de proyectos de ley hay un montón que por suerte están durmiendo en el fondo de los cajones
de ambas cámaras y hay otros que se comentan. Ahora, sinceramente, yo no creo que vaya a tener mucho éxito en un periodo electoral. ¿Por qué? Porque ahora lo que te da, lo que nos va a prometer la clase política, ¿qué es? Es que no va a subir los impuestos, que no va a subir las tasas ni la tributación. Pero, y en esto, independientemente a la corriente política que tengamos todos los candidatos nos van a mentir. Todos los candidatos nos van a mentir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, señoras y señores, lo dije desde el primer día de clase con ustedes, no hay almuerzo gratis. Tenemos un endeudamiento que está llegando al 40% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Ok? Tenemos un nivel de deuda muy grande que usamos para financiar gente encerrada en su casa durante 1 año y medio o 2, y ahora la economía por aspectos externos está sobrecalentada, o sea, hay demasiado dinero circulando, hay una inflación muy grande, tenemos deudas gigantescas y solamente hay 2 formas de parar eso. Una, llegando a un extremo, dejar que caiga todo, achicar el Estado, empezar a hacer volar gente del sector público para no pagarle el sueldo y que cada uno sobreviva. O lo otro es empezar a generar dinero para pagar esa deuda. ¿De dónde se va a generar ese dinero? De los tributos. ¿Y de dónde salen los tributos? De nuestro bolsillo. Con todos esos pedidos, y yo me encuentro incluido en uno de ellos, ¿verdad? Porque salió el Poder Judicial, aprobó un incremento de salario para los jueces de tanto por ciento. Yo llevo años diciéndole a la gente con la que estoy en el Poder Judicial, le digo, vamos a llegar un momento en que nos van a pagar el sueldo con bolsas de arroz. No nos van a pagar ya con dinero. ¿Por qué? Porque estamos calentando tanto el tema del gasto fiscal y se está achicando tanto el nivel productivo, el sector productivo, que hay un momento en que no va a haber dinero para pagar. Catalina, ¿vos levantaste la mano otra vez? Profesor, nosotros realmente estamos sobreviviendo de las remesas del exterior y de las MIPYMES que están casi ahogadas, acogotadas también por este sistema financiero que se desprendió de la pandemia, ¿verdad? Una Sí. consulta que yo le quería hacer, doctor. ¿Qué Sí. es el encaje financiero o encaje fiscal o financiero? El encaje, siempre que escuches ese término, es una reserva que se pide por ley. Siempre. Acuérdate del encaje bancario. ¿El encaje bancario qué era? El encaje bancario era una reserva que se le pide a los bancos de disponibilidad por si llega a haber, estoy hablando cortísimo y barato, una corrida bancaria. Entonces, para que pueda responder por las deudas que tiene frente a sus depositantes, es una reserva. Encaje siempre es reserva. Levantó también la mano Iván Sosa. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Usted habló sobre el tema tributario, ¿verdad? Para esa recaudación que de repente necesita el Estado, pero no necesariamente hay que aumentar el tributo, siendo que el Estado dispone de mucho dinero, sino que hay una malversación, una mala utilización de los recursos. Yo creo que esa reestructuración del gasto público nomás es necesario y la prudencia en cuanto a los gastos. Totalmente, totalmente. Le respondo a Iván y después te doy la palabra a Analia. Con relación a la reestructuración, es lo que haría un gobierno responsable para no incrementar la presión tributaria sobre la población. Pero esa reestructuración, ¿qué implica? Sacar gente. Por ejemplo, y siempre pido disculpas porque no sé si hay alguien, ya me tocó varias veces que di ejemplo, y sale un alumno y me dice, ese es mi papá, esa es mi mamá, es el que comento y después termino metiendo la pata, ¿verdad? Desde ya pido disculpas si hay algún pariente, amigo, lo que sea, pero
por ejemplo, ¿no sería un buen caso de reestructuración responsable suprimir una dirección de fotocopias en el Senado? ¿Suprimir un director de ascensoristas o de mozos en el Congreso? Esa sería una reestructuración, un ejemplo, no digo todos los casos, pero un ejemplo de reestructuración responsable. Pero eso tiene un costo político. Y ese costo político no lo quieren asumir. Al final es como suele decir algunos economistas, es fácil agarrar y disponer con el dinero que no es tuyo. En vez de agarrar y decirle, sabes que no te voy a pagar más porque tu trabajo en realidad no amerita que te pague esto, voy a agarrar y voy a pedir más nomás para pagar lo que sí tenga que pagar. ¿Ok? Analía. Para agregar lo que estaba diciendo, después hago mi pregunta. También las municipalidades necesitarían mucho hacer su limpieza, su reestructuración aparte. Bueno, lo que quería comentar es que se estaba hablando en estos tiempos se estaba hablando de una reforma de la caja fiscal, porque según el Ministerio de Hacienda, en 2027 ya no van a estar pudiendo cubrir los déficits que generan. Ustedes saben, habiliten el micrófono, los que quieran responder, no importa todo al mismo tiempo. ¿Ustedes saben lo que es un esquema Ponzi? Sí. ¿Saben lo que es el esquema Ponzi? O un esquema de estafa piramidal. Una estafa, sí, doctor. ¿Saben lo que es eso, verdad? Bueno, actualmente el sistema de jubilación en el sector público funciona como un esquema Ponzi. Los que estamos aportando, sáquense ustedes de la cabeza que los que están en la función pública o los que estamos en la función pública, el dinero que nos descuentan todos los meses va destinado a una cuenta, igual que en un banco, que se va acrecentando y que el día de mañana nos van a devolver mes a mes. No. El dinero que nos descuentan este fin de mes al pagar nuestro sueldo, automáticamente ya va destinado a pagar la jubilación de los que ya están disfrutando de este régimen de jubilaciones y pensiones. Jubilaciones y pensiones. O sea, nosotros estamos pagando la mensualidad que cobran los jubilados. Y los que vayan a entrar a la función pública más adelante son los que eventualmente pagarán nuestra jubilación. Nuestro dinero no existe dentro de una cuenta que vayan a devolvernos el día de mañana. Eso es algo que tienen que saber. Estamos pagando a los que ya están en condiciones o ya tienen derecho a cobrar. Es lo mismo que funciona en el esquema Ponzi o el esquema de estafa piramidal. ¿Qué es lo que sucede? Sí, también se tiene que reestructurar. ¿Por qué? Porque el sistema, y eso es parte del derecho fiscal, que todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? Que es parte de las finanzas públicas. El sistema de jubilaciones hoy en día tiene una presión muy grande por la normativización que se hizo. ¿Mediante qué? Mediante la política económica allá de los 90. En los 90 un presidente y un grupo de legisladores dijeron, bueno, vamos a hacer la ley de jubilaciones para los policías, militares y docentes del sector primario. Y entre una de las cosas que dijeron, y estoy dando solamente un ejemplo, esto no remite para nada a la explicación total del problema, menos a los aspectos contables. Dijeron, los que se jubilen, los docentes, por ejemplo, van a poder jubilarse a los 45 años de edad. Imagínense, ¿quién se jubila a los 45 años de edad? Bueno, los docentes se pueden jubilar a los 45 años de edad, los policías se pueden jubilar también bastante jóvenes, y además, su jubilación tiene que ir a la par que el sueldo de los funcionarios activos. Eso contablemente es insostenible. Uno cobra lo que aportó con lo que tiene el porcentaje que tuvo que haber aportado el Estado, que del 16%
creo que un 6% aporta el Estado y un 10% aportamos nosotros de nuestro sueldo, ¿verdad? Una parte pone el Estado, una parte ponemos nosotros. Sin embargo, lo que sucede con los policías militares y docentes de las escuelas primarias y secundarias es que ellos básicamente cobran igual que un funcionario en actividad. Y ese dinero sale de la caja de jubilaciones a la que todos los que estamos aportando les estamos pagando. Por eso les decía, nosotros pagamos la jubilación que está recontrainflada de policías militares y docentes de las escuelas. Eso es una malísima política económica que se tomó años atrás y que si ahora se quiere cambiar va a tener que un costo político. Nadie va a cambiar de ahora hasta abril del año que viene esa situación. ¿Por qué? Porque simplemente si se toca eso, ni policía ni militares, ellos no votan, pero sí un universo de votantes bastante grande como son los profesores y todos los dependientes del Ministerio de Educación van a votar en contra del partido que vaya a proponer eso. Nelly. Sí, buenas tardes, profesor y compañeros. Para acotar algo nomás sobre el tema de eso, profe, por más que no esté en el programa chiquitito, nomás quiero robar el tiempo sobre el punto. Vos sabés que, profe, yo soy esposa justamente de policía, ¿verdad? Y ellos están teniendo una situación ahora que en realidad le están descontando más del 16%, sube cada vez el descuento, ¿verdad? Y también ellos tienen otros beneficios, profesor, como uno de ellos que le voy a nombrar, que es una indemnización por accidente en acto de servicio, que ellos quedan muchas veces lisiados o mutilados, ¿verdad? De ese nunca se les descontó porque eso ellos no llevan la jubilación, profesor, pero ahora ya les están descontando también, ¿verdad? No sé qué se haría si es que eso es posible que ellos lleven a su jubilación, porque de hecho que están abonando, ¿verdad? Pero hasta ahora no se está hablando del tema y como usted dice, es todo va a tener un costo político para la persona, el político que llega a tocar este tema, ¿verdad? Porque también están ocurriendo de repente algunas situaciones un poco injustas, ¿verdad? ¿Qué es lo que Claro, buenísimo, y te agradezco. ¿Y qué es lo que estamos viendo de lo que señala Nelly? Que el Estado, mediante políticas económicas, está empezando a tocar recursos que antes no tocaba. ¿Señal de qué? Se está quedando sin dinero. Está tratando de fabricar recursos sacando de conceptos que antes no tocaba, como el de exposición al peligro o los que quedan lisiados, que lo estaba comentando Nelly, que antes eso era intocable, no se descontaba. Ahora están metiendo la mano ahí. ¿Por qué? Porque ya es insostenible. Entonces, y antes de darte la palabra de nuevo, Nelly, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el costo político? No lo tomes del lado negativo. Los policías militares no votan, pero si ahora el gobierno dice, vamos a suspender este tipo de trato preferencial, si quieren llamarle, hacia la jubilación de policías militares, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes piensan que Nelly va viendo que su marido va a percibir menos, ella va a votar por el partido o por el candidato que haya propuesto algo así? Por supuesto que no. ¿Qué va a hacer? Va a ir a buscar a ver si otro candidato de otro partido, salvo que ella sea parte del voto duro, ¿verdad? Va a buscar otro partido que diga, no, nosotros vamos a seguir dando estas prestaciones casi de beneficencia financiera para el sector de policías militares, ¿verdad? Analía y después a Nelly. Sí, iba a decir también que este modelo que nosotros tenemos funcionaba porque la mayoría de la gente no llegaba a la edad jubilatoria, ¿verdad? Que era, creo que en ese entonces 60 años luego, si no me equivoco, y esa edad la mayoría de la gente no llegaba, entonces no cobraban sus jubilaciones. Bueno, precisamente, ahí justo quería hacer una aclaración. Nelly salió de la reunión, pero quería hacer la aclaración de que tomé el ejemplo de Nelly, hermano. Estoy acusando. Profe, acá estoy. Sin querer salir, perdón. No, para nada estaba diciendo que vos fueras a
a boicotear con tu voto al gobierno. Era un ejemplo, nada. Profe, sí, no, yo, profe, ni te cuento lo que soy, yo después nomás te cuento en el privado. Profe, nosotros estamos organizados como familiares de policías y militares. Claro, ellos no pueden votar, no pueden manifestarse, no pueden hacer nada. Pero ellos, profe, ellos pueden votar en la general. Lo que no se hace nomás es buscarle, profe, un sistema de que puedan votar. Así como los que votan lo de eso que se sientan en la mesa, ¿verdad? Porque de hecho que los policías, viste que ellos y militares, ¿verdad? Ellos pueden estar prestando servicio hoy en Guairá y mañana son trasladados a Perojón. Entonces es complicado que se les refiera su tema de votación si no coincide con la fecha, ¿verdad? Pero, no obstante que sí, votan en las generales, profe. La actividad político-partidaria es la que ellos tienen prohibido por la Constitución. Le voy a boicotear nomás los profes, sí o sí. Bueno, Catalina, ¿querés agregar algo? Profesor, ¿y no sería también conveniente de que no es no es unificar, pero hay muchas personas, por ejemplo, en la cámara, en ambas cámaras, eh, presidentes de entes, por ejemplo, como la ITIPU y el Yacineta, que desproporcionalmente ganan un salario muy jugoso? ¿No sería conveniente o no sería una buena idea de repente cuando asuma otro gobierno de que revea esta posición de los salarios de estas personas que muchas veces, o sea, que realmente cobran más que el presidente de la República? De hecho, hay una ley ya que se aprobó con relación puntual a lo que está mencionando. Hay una ley, ya no recuerdo qué número, que establece que nadie puede ganar más que el presidente. Ahora, cuando hablamos de entidades binacionales, hay que recordar que las entidades binacionales no se rigen por el presupuesto general del Estado. Las entidades binacionales se rigen por los tratados que dan nacimiento a esas entidades. Entonces, no hay argumento legal, salvo político, sí, para limitar ese nivel de ingreso, ¿verdad? Ahora, yo puntualmente te diría de que estoy de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo en que habría que adecuar los salarios del sector público, por supuesto. De nuevo, eso tiene un costo político que nadie está dispuesto a asumir. Ahora en campaña, todos al contrario. Imagínate, el candidato tiene que encontrar la forma de decir en las reuniones con los sindicatos, en las reuniones con los gremios, etcétera, etcétera, le tiene que decir a los funcionarios que estén ahí, vamos a conseguir mejores condiciones salariales. Pero cuando esté haciendo las reuniones con el grupo de empresarios, tiene que decirle, vamos a bajar el nivel de gasto del Estado. O sea, como dice mi suegro por supuesto no tiene nada que ver con el derecho, ¿verdad? Mi suegro es ganadero y de hecho odia solamente dos cosas en este mundo: a los abogados y a los funcionarios públicos. O sea, imagínense dónde me queda ello, ¿verdad? Y mi suegro me dice, el político es un vendedor de ilusiones. Y realmente es así. Fíjense, ustedes van a participar ahora no digo todos, hay gente muy bien intencionada, pero ustedes van a participar ahora en época de campaña a lo mejor en muchas reuniones, y en algunas van a encontrar propuestas contrapuestas, o que son antinómicas unas con otras desde el punto de vista financiero. Entonces, a lo que voy es siempre, y esto le digo a los chicos de Constitucional, en la cátedra no solamente tratamos de formarle a fin de que pasen la materia, porque para eso lo único que tienen que hacer es saberse este libro y ya está. Lo que tratamos es de gestionar una mejor ciudadanía para los chicos y para los alumnos. O sea, salgan y dense cuenta con el manejo de principios financieros, si les están mintiendo o no. Salgan y dense cuenta con el manejo de principios y de la materia, si pueden defender a su cliente el día de la mañana o no. Adriana levantó la mano, después, no, Luis Fernando estaba primero, después Adriana y después Analia. Doctor, mi pregunta
pregunta nomás sería volviendo un poquito a la corte, ya que también soy funcionario judicial. Perdón, La corte, pero la es que corte, volviendo nomás un poco a lo que estábamos hablando hace rato, sí. ya que yo también soy funcionario judicial, la corte genera sus propios recursos, doctor. ¿Por qué es que ellos dependen otra vez del presupuesto de gastos de la nación, siendo que es un ente independiente que genera sus propios recursos? Esto no se enseña en la materia, pero buena tu pregunta porque les voy a enseñar. Las instituciones públicas por lo general, tienen dos tipos de recursos presupuestarios. Uno se denomina, o sea, según la fuente, uno se denomina fuente 10, que son recursos del tesoro, o sea, plata que mediante el presupuesto se le manda a cada institución. Con eso paga salarios, construye, paga cuentas, servicios básicos, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Otra fuente de financiamiento es la fuente 30, que son recursos propios. Hay instituciones como la INC, por ejemplo, que se financia solamente con fuente 30, o sea, con recursos propios. Lo que vende de cemento utiliza para pagar los sueldos y el funcionamiento de la industria. El Poder Judicial utiliza las dos fuentes de financiamiento. Gran parte del presupuesto viene dado por la fuente 10 porque el servicio que presta es a nivel nacional, es demasiado grande el funcionamiento del Poder Judicial, tiene sucursales, vamos a decir, en los 17 departamentos. Y tiene más de uno, o sea, no es solamente un Poder Judicial. Hay veces que en un departamento hay una cámara de apelación, hay varios juzgados, hay varios tipos de juzgados, o sea, la institución es gigantesca para tener un servicio de carácter nacional. Entonces utiliza las dos fuentes de financiamiento. Y la fuente de financiamiento, fuente 30, es la que se genera con recursos propios, que es de los registros públicos y registro automotor. Y eso también se utiliza para los gastos de la institución, pero por supuesto no da abasto. Adriana. Sí, buenas tardes. Usted mencionó hace rato cuando la compañera Nelly habló, ¿verdad?, sobre el personal policial, de que en este momento se están tocando recursos que antes no se estaban tocando. Y yo soy hija de un policía, entonces hablo por eso. Y hay ciertos beneficios que ellos tienen, la de peligrosidad, el de accidentes que dijo la compañera, unidad básica familiar, que en papeles figuran una cantidad, pero ellos en la realidad no están cobrando la cantidad total que figuran. Y eso es dinero que se va apartando y que después ocurre estos problemas en la caja, ¿no? De que ellos al cobrar el mismo sueldo que los funcionarios activos, al final se terminan quedando sin dinero, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque el papel aguanta todo. En el papel podemos poner que cobren peligrosidad, que cobren, vaya a saber cuántos conceptos más. Pero ese es el punto del manejo irresponsable de la finanza. Los números no mienten. Los números no mienten. Por eso la incidencia de la finanza pública en la política de un país. El manejo responsable en la política económica y en las decisiones financieras del Estado es trascendental para el funcionamiento, porque podemos agarrar y prometer que todos acá, los 86 que estamos conectados, podemos tener un sueldo mínimo como se pretende hacer en Argentina y todos vamos a estar felices y lo vamos a poner en un papel y se va a aprobar. Y el presidente va a aprobar sin vetar. Pero si no hay números que respalden eso, cae en la nada. Como está diciendo Adriana, hay conceptos que dicen que se le tiene que pagar, pero la caja ya no está respondiendo, porque financiera y contablemente ya le está forzando a dar cumplimiento a lo que está en el papel, porque, de nuevo, los números no mienten. Diego, no sé si alguien más estaba. Diego. Profe, Sí. solamente quería opinar con respecto al tema que estaban tocando ahora. Creo que de público conocimiento, creo que se había tratado en el Congreso referente a un proyecto de ley justamente para modificar. Creo que se volvió a postergar y se iba a volver a tratar. Creo que en ese proyecto estaban tratando, por ejemplo, lo que es el descuento en activo de los militares, docentes, policías. Se iba a descontar más cantidad
de dinero al aporte jubilatorio, y creo que también se iba a tocar el tema de los años de servicio. Ahora, creo que en ese punto es lo que está el debate, porque un militar o un policía creo que ellos a los 30 años pasan a retiro. 30 años de servicio, 60 años de edad pasan a retiro, pero creo que se quería postergar a 65, 70 años. El debate está en que un policía, 65, 70 años en la calle, creo que de poco va a servir, y por los trabajos, por las trasnochadas y todo ese tema, creo que se está había la contradicción ahí de algunos congresistas. Ahora, según el equipo económico del Ministerio de Hacienda, estaban diciendo que se está tocando ya el tesoro público, la caja fiscal, que todo el pueblo ahora paga, debido a que probablemente en su momento los aportes jubilatorios no se hizo trabajar, se tenía que generar dinero, hacer trabajar, y eso fue omitido, creo que por una parte en el Ministerio de Hacienda, y es por eso que se toca la caja fiscal, porque en su momento se tenía que hacer trabajar ese dinero. Bueno, con relación a la capitalización de los fondos, que es lo que vos estás mencionando, yo creo que no puede, es una forma de hacer acrecentar el patrimonio de la casa, pero no es obligación, ¿verdad? Yo te planteo un problema que es más acuciante, y que es la forma, no solamente la edad, sino la forma en que pasan a retiro. Si todos acá formamos parte de la misma remesa, hablemos de militares o policías, somos todos de la remesa, qué sé yo, 97. Si pasamos a retiro, estamos todos en una unidad militar, y nos pasan a retiro, yo llevo a general, por ejemplo, y me pasan a retiro, toditos ustedes pasan a retiro conmigo, porque no puede venir a mandar otro que sea menos antiguo, o sea, un chico más joven, por encima de ustedes que forman parte de una remesa, vamos a decir, de gente cronológicamente de mayor jerarquía, porque ustedes van a ser más antiguos. El concepto, el requisito de antigüedad es una dinámica muy seria dentro del régimen jerárquico de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Entonces, por eso que ustedes van a ver la noticia de que fulano de tal llegó, cualquiera de los representantes de su promoción, vamos a decir, llega al cargo más alto y le rajan a él y rajan todo lo de la remesa ya. Automáticamente entran todos a nivel de jubilación, si quieren llamarlo. Y eso es una presión gigantesca sobre la caja. Bueno, seguimos después, Rubén. Si tenés algo para terminar sobre este punto, porque quiero avanzar, porque me pasa la hora. Yo estoy feliz por este tipo de discusión, y con los tips que metés sobre la materia nos está quedando bastante bien lo que estás explicando, porque está muy dinámica la clase, y estoy contento porque los compañeros se están dando cuenta de la realidad, o sea que hay que pensar para votar, porque no puede ser un país como el nuestro que tenga 26 ministerios, tenemos nosotros, había sido, porque hay secretarías que tienen rango de ministerio y esos son cargos, y bueno, hay que pensar para votar. Eso nomás quería decir, y estoy contento por esta clase. Bueno, me alegra que estén contentos, y me alegra que todos participen. Es distinto cuando se hablan de los tópicos y se los baja a tierra y pueden ver realmente a todos cómo nos afectan las decisiones, y de repente nosotros podemos estar apoyando algo que a la larga financieramente va a ser contraproducente para nosotros. Yo mismo le digo a mis compañeros jueces, le digo, no pidan más aumentos porque ya no hay posibilidad. O sea, la presión es demasiado alta, el nivel de endeudamiento es alto. Vamos a terminar pagando lo peor, que es lo que hace la municipalidad. La municipalidad de Asunción saca préstamos para pagar sueldo. Eso desde todo punto de vista económico es casi criminal, porque es una bola de nieve que no termina nunca de agrandarse, una bicicleteada cada vez más grande, con proyecciones de crecimiento aritmético, geométrico, ni siquiera aritmético. Pero bueno, avanza. Bueno, entonces me había quedado en los principios, ¿verdad?
la autonomía de los principios. Ahora lo que quería hablar era para ubicarnos un poco, ya que estábamos en esto del derecho fiscal y el derecho financiero, ver un poco dónde se ubica el derecho financiero. Y hay en el libro hay un esquema, en la página 84 tengo yo, ¿verdad? En mi libro de 2017, en que muestra más o menos la ubicación de las materias y el campo de acción de cada uno. Tenemos el derecho financiero, que encuentra en su contenido estos tres momentos de la actividad financiera, ¿verdad? Que son la consecución de ingresos, son los derechos fiscales, la erogación y la gestión, que está ahí en la página. Dentro de esa actividad de gestión de ingresos, tenemos a los ingresos públicos y privados. Esos ingresos públicos pueden ser originarios o derivados, se llama, ¿verdad? Pueden ser en base a tributos, pueden ser en base a préstamos, pueden ser en base a indemnizaciones de guerra, cosa que ya no existe más, y donaciones. Y los tributos, que son, y esto apréndanlo ahora para siempre, cuando hablamos de tributos hablamos de impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad? De lo que se encarga el derecho tributario, como ponen los autores ahí en el libro. Y después, volviendo para atrás, vemos que debajo de los públicos tenemos los ingresos por derecho privado, o actividades en donde el Estado actúa como persona de derecho privado, ¿verdad? Que es por la venta de locación de tierras públicas, por la herencias vacantes, donaciones, etc. La erogación, que son los gastos, y la gestión, que son los, como pone ahí, medios económicos que el Estado utiliza para el cumplimiento de los fines. Bueno, siguiendo con el programa, vemos que habla entonces de las instituciones del derecho financiero. Y voy a avanzar un poquito más rápido porque si no, no me alcanza la hora. ¿Cuáles son las instituciones del derecho financiero? Son instituciones, o en qué consisten, ¿verdad? Son como piezas fundamentales que, cuando hablemos de derecho financiero, lo primero que tiene que venir a la cabeza son estas cosas: el tributo, la deuda pública y el presupuesto. Esto es lo más genérico que tenemos y que abarca el estudio de la materia, ¿verdad? Podemos hablar de otras cuestiones que son específicas del derecho financiero. Podemos citar a los ingresos ordinarios, al presupuesto, las obligaciones, o sea, son cuestiones más puntuales, siempre hablando de género de especie. La división del derecho, siguiendo el programa, la división del derecho financiero, partiendo de la base del derecho financiero, tiene por objeto el ordenamiento jurídico, la actividad financiera, el conjunto de normas, principios, etcétera, etcétera, que habíamos dicho al comienzo. Tenemos que, en un primer aspecto, una primera manifestación en cuanto a la división, es la del derecho patrimonial del fisco, que está conformado por ¿qué cosa? Por las normas jurídicas que regulan la actividad relacionada con el patrimonio del Estado, que es lo que se da en llamar el patrimonio físico, ¿verdad? O instrumental. Y acá tenemos, un momento, yo suelo mencionarles siempre a los chicos que recuerden que la división, eso de repente cuando uno está, vienen a mí y me dicen, están en la provisión, me dicen, ¿dónde era que estaba ese tema de los patrimonios del Estado? Busqué en la ley tributaria, no, ahí no está. Busqué en la ley del presupuesto, ahí te vas a perder. Busqué en los bienes del Estado están previstos en el Código Civil, puntualmente en el artículo 1898. Está acá las cosas del libro cuarto, derechos reales sobre las cosas de los bienes, y capítulo segundo, los bienes en relación a las personas a las que pertenecen. Y fíjense, 1898 dice,
son bienes de dominio público del Estado. Esto ustedes ya lo vieron en mayor o menor medida en derecho constitucional. Son bienes de dominio público del Estado. Bahías, puertos, ancladeros, ríos, agua que corre por los cauces naturales, playas de los ríos, lagos, caminos, canales, puentes, entre otros. O sea, perdón, de libre disposición, o como dice el artículo siguiente, en 1899, cuando dice las personas particulares tienen uso y goce de los bienes públicos del Estado, sujeto a disposiciones de este código y la ley de reglamento de carácter administrativo. O sea, podemos usar los puentes, podemos usar los caminos, todo, pero siempre según cómo el derecho administrativo, que no es otra cosa que el derecho constitucional aplicado, diga cómo se va a usar. ¿Ok? Y después tenemos en el 1900 los bienes de dominio privado del Estado. Y estos bienes de dominio privado son cuando los adquiere como persona jurídica, cuando el Estado actúa, dispone de ellos como persona jurídica o como persona de derecho privado. Y tenemos acá voy a volver después sobre eso para ir avanzando en lo que es la división. Primero hablamos entonces del derecho patrimonial, después volvemos a las diferencias. Entonces tenemos derecho patrimonial cuando hablamos de derecho público, de bienes privados y de bienes públicos. El Estado puede disponer de los derechos privados y puede explotarlos para conseguir recursos. Eso significa que puede venderlos, puede alquilarlos, puede establecer empresas sobre ellos. Por ejemplo, la INC es una empresa del Estado, ¿verdad?, que explota uno de los bienes del Estado, que está previsto acá en los bienes privados del Estado, que son los minerales sólidos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Explota las canteras, ¿verdad?, y transforma esa materia prima en un bien industrializado mediante su empresa. ¿Ok? Entonces genera recursos por medio de esa actividad que es casi de derecho privado. La otra división que tiene el derecho financiero es el derecho tributario, que es como le dije, esa actividad estatal dirigida a la consecución de recursos tributarios, ¿verdad?, para el cumplimiento o para la atención de la obligación. Otra división del derecho financiero es lo relacionado al crédito público, ¿verdad?, que esta parte destina reglas jurídicas o analiza cuáles son las reglas jurídicas que regulan estos recursos crediticios, estableciendo cuáles son los requisitos, cuáles son los tipos, cuáles son los derechos que tiene como usuario del crédito, interno o externo, cuáles son las condiciones de rendimiento, cuáles son las obligaciones, entre otros. Y también el derecho monetario, del que alguien ha hablado en la clase pasada, ¿verdad?, que es la regulación de instrumentos monetarios, la emisión de moneda, la fijación de los valores y, por ejemplo, también la regulación bancaria. Cuando hay una regulación bancaria en que tenga mucha intervención el Estado, ¿verdad? Después tenemos, como último, ¿verdad?, no menos importante, el derecho presupuestario. ¿Qué hace el derecho presupuestario? Se encarga de esas normas, ¿verdad?, que constituyen podemos llamar, las herramientas de construcción de esta ley más importante del Estado, que es la Ley General de Gastos, y que administra los mecanismos de estimación. Bueno, después pasamos entonces a las relaciones del derecho financiero con otras disciplinas. Acá voy a ir a un punto que alguien me estaba tocando recién y me venía a la cabeza cuando hablábamos de los policías y los requisitos para la jubilación. Primero, la economía política. Estamos hablando ahora de eso.
de las medidas de economía política y de las consecuencias de economía política. Las finanzas son un fenómeno económico y sus problemas, cuando se presentan, como en este caso, son el resultado de escenarios económicos y de coyunturas políticas en que eso se desarrolla. O sea, son consecuencias de decisiones políticas en materia económica y que se relacionan con las finanzas porque estas tienen que ver la forma en que se pueden solucionar esos problemas y cuáles son las reglas que se tienen que aplicar. Por ejemplo, igualdad, la aplicación de los principios, la igualdad tributaria, la capacidad económica, la responsabilidad, la racionalidad presupuestaria, por ejemplo. ¿Ok? Se relaciona también con por supuesto, con el derecho político. ¿Cómo? Porque la política no política partidaria, ya aclaré esto, política como administración y gobierno, ¿verdad? En teoría, ¿qué es lo que hace? Busca cuáles son los fines sociales beneficiosos que se tienen que atender y las formas más razonables y más eficientes de atenderlos. Las políticas públicas, por supuesto, precisan de financiamiento. ¿Por qué? Porque ya les dije, no hay almuerzo gratis y este financiamiento tiene que ser regulado o estudiado por las finanzas públicas. Un momento que hay alguien entrando en este momento. Después, la relación con el derecho constitucional. También el corset más importante que tiene, el brete, el límite, el marco de acción más importante que tiene es mediante el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque establece los marcos irrebatibles, insoslayables, dentro de los cuales se tiene que mover la administración financiera del Estado, ¿verdad? Son principios de observancia, de aplicación obligatoria, que el Estado no puede salirse de esos principios. ¿Por qué? Porque si los pasa van a ser inconstitucionales. Si son inconstitucionales van a ser recurribles acá ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial lo que va a hacer es, como todo acto normativo que vulnere la Constitución, va a declarar que son inaplicables. Ojo, no se anulan los actos de administración que sean contrarios a la Constitución. Por una cuestión de división de poderes, el Poder Judicial no tiene esa función del legislador negativo para anular y derogar una norma. Lo que sí hace, en caso de que vulnere la Constitución, es establecer que es inaplicable, pero no la deroga. Sí es vigente, pero no la deroga. Entonces, se relaciona con el derecho constitucional porque se establecen así parámetros fundamentales para la construcción y andamiento de las instituciones de derecho financiero. O sea, funcionan las normas de derecho constitucional tanto como límites como también como base. ¿Por qué como base? Y con esto paso al siguiente punto. Porque la capacidad contributiva, por ejemplo, que es uno de los principios que hablamos del derecho financiero, se encuentra contemplada en la Constitución. Ustedes pueden buscar en la Constitución y van a encontrar que hay un artículo que habla del principio de legalidad tributaria, que dice dentro de los límites de la capacidad económica o en atención a la capacidad económica. O sea, no pidas más de lo que razonablemente dentro de la técnica y de la ciencia económica, de la ciencia contable y del derecho financiero, le podés exigir a la población. Se relaciona también con el derecho administrativo. ¿Cómo? Porque el derecho administrativo implica, bien aplicado por supuesto, la garantía de respeto a los mandatos constitucionales, porque es, y acuérdense de esto, el derecho administrativo es derecho constitucional aplicado. Ojo, siempre que sea bien llevado, como todo, ¿verdad? El derecho penal, si es mal aplicado, es un derecho tiránico. El derecho crediticio, que es parte del derecho bancario, si es mal aplicado, es un ejercicio usurario. Bueno, el derecho administrativo, si es mal aplicado, es arbitrario.
pero si es bien aplicado, es derecho constitucional aplicado. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo lo que hace es mira la Constitución y dice, bueno, ¿cómo bajo al piso a la realidad esto que me está diciendo la Constitución? El derecho administrativo es el que dice cómo el Poder Ejecutivo va a administrar, cómo va a conseguir recursos, hasta dónde puede pedir. El derecho administrativo mira la Constitución cuando habla del Poder Judicial y dice, acá dice que se tiene que organizar la Corte, que tiene que tener 3 salas, que tiene que tener jueces. Bueno, y el derecho administrativo es el encargado de implementar eso. Entonces, por eso se dice que es derecho constitucional aplicado. Y utiliza, por ende, en el derecho administrativo, utiliza los principios del derecho, el derecho financiero, perdón, utiliza los principios del derecho administrativo, los métodos, los procedimientos, ¿verdad? En todo el andamiaje financiero. Es la estructura de las finanzas públicas aplicadas. También se relaciona el derecho financiero con el derecho penal por medio, principalmente, esto es obvio, por medio de los principios sancionatorios y las garantías en los procesos punitivos, la presunción de inocencia, el acceso a las pruebas, el doble conforme, el juzgamiento imparcial en caso de que vaya al Poder Judicial a reclamarse una cuestión financiera o una cuestión tributaria, entre otros. Y también con el derecho procesal, porque las reglas del derecho procesal, ¿qué hacen? Vale la redundancia. Reglan las controversias eventuales con motivo del ejercicio del poder de imposición o del poder tributario por sobre los ciudadanos. Establecen tanto condiciones, el derecho procesal establece condiciones tanto para los procesos como para los procedimientos, que son cosas distintas, como ustedes ya saben. Y después acá la relación también con la estadística. ¿Y qué es la estadística? Para esto yo busqué, acá hay un diccionario de finanzas de Valletta Ediciones, donde yo busqué, siempre trato de darles definiciones que tengan que ver o que se encuentren acá, que se encuentren indexadas en algún texto, ¿verdad? Estadística dice ciencia que utiliza, de repente todos sabemos, porque, sí, la estadística, tal cosa, bueno, repasar un poco el concepto nunca está de más. Dice, estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en cálculo de probabilidades. Reitero, ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. ¿Cómo se relaciona, bajado a tierra, cómo se relaciona la estadística con el derecho financiero? Con el caso que creo que era Analía la que estaba dando el ejemplo, o Adriana, la que estaba mencionando el caso de la persona que no cumplía la edad para jubilarse, no llegaba a la edad. Bueno, la estadística es la que va a decir cuánto un policía o un militar en promedio vive, cuánto vivimos los hombres. Hoy en día la estadística cambió, los hombres tenemos una expectativa de vida de 75 años, mientras que las mujeres tienen de 80 o más. La estadística es la que nos va a decir cuánto de ese 75%, si uno se dedica a una actividad peligrosa como ser policía o militar, a cuánto desciende la proyección de vida o la esperanza de vida. Y con base a esa estadística se toman las decisiones de derecho financiero que estábamos comentando. O sea, es una forma, mediante la estadística, de llegar al conocimiento de cuáles son las franjas etarias que tienen ya que jubilarse o cuántas pueden seguir produciendo. Cuánta gente mayor de 60 años, mayor de 50 años, mayor de 40 años
se encuentra todavía con posibilidad de generar recursos y de no depender del haber jubilatorio. Bueno, se tienen esos números, se hacen proyecciones, se aplica eso al ámbito financiero y con base a eso se toman las decisiones. Rápidamente, porque me quedan menos de 20 minutos, entramos entonces a hablar de lo que es el derecho tributario, ¿verdad? Que es una franja, es una rama, ¿verdad? Un conjunto de normas que se refieren a qué cosa, a los, un momento que ahí entrando un segundo, a los tributos, a los recursos tributarios. Es una rama que propone estudiar el aspecto jurídico, no contable, no administrativo, no económico, que también son estudiados por otras ciencias, ¿verdad? De la tributación. ¿Cuál es la naturaleza del derecho tributario? De nuevo, estamos hablando de que es parte de las finanzas públicas, estamos diciendo que el derecho tributario es una rama de las finanzas públicas, que es una especie del género de finanzas públicas, entonces por supuesto va a ser de naturaleza de derecho público. Y acá es donde yo le quería hacer el repaso de lo que es esa relación, y de lo que estábamos hablando, tráiganlo a la mente ahora cuando hablemos de esto, de la relación de el derecho público y el derecho privado, cuáles son las notas diferenciadoras. Y esto le estaba dando el otro día a los chicos del Constitucional y de repente siempre es conveniente tenerlo de nuevo en mente. Según las diferencias, según el interés protegido, según los sujetos intervinientes, según el carácter de la norma o también de la relación entre las partes. Si hablamos del interés protegido, cuando hablamos de derecho público, vemos que las normas protegen ¿qué cosa? Intereses públicos. ¿Quiénes son los destinatarios de la acción del Estado? Los habitantes. O sea, el interés público. Si hablamos de normas de derecho privado o instituciones de derecho privado, vemos que estas instituciones protegen intereses particulares o que regulan las relaciones jurídicas entre los mismos. ¿Cuáles rigen en cuanto a la libertad? ¿Cuáles son los principios que rigen? En el derecho privado, ustedes saben, principio de autonomía de la voluntad de cada una de las partes. Si hablamos del derecho público, hablamos del principio de legalidad. ¿Ok? Esas son las normas que protegen la libertad según en otro caso. Si hablamos de los sujetos intervinientes, hablamos, las notas de diferencia ahora son, si hablamos de derecho público, las relaciones son las que sean, siempre jurídicas por supuesto, entre el Estado y los particulares u otros estados. ¿Ok? Si hablamos de derecho privado, las relaciones sean entre particulares o entre el Estado y los particulares cuando el Estado actúa como persona jurídica. Y acá es cuando tiene relación este artículo 1898 o 1900, a ver, 1900. Cuando yo decía, son bienes de dominio privado del Estado. Las islas que se formen en toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Acá hablamos de que puede haber un actuar de derecho privado del Estado. ¿Cómo? Cuando el Estado que dispone de un bien del dominio privado, según este artículo 900, por ejemplo, lo alquila. Ahí el Estado está actuando, por más que se trate del Estado, está teniendo una relación de derecho privado. Porque si yo me voy y le digo al Estado, quiero alquilar el peñón que está ahí en Puente Remanso, que es de propiedad del Estado, yo voy a celebrar un contrato de alquiler.
con el Estado. No es que el Estado me va a imponer el precio, no, yo voy a negociar en igualdad de condiciones, le voy a regatear, el Estado me regateará para arriba, yo para abajo, va a tener responsabilidades, igual que cualquier otro dueño de un inmueble que está alquilando, y yo voy a tener responsabilidades igual que cualquier otra persona que está alquilando un inmueble para explotarlo. Si lo rompo, por más que sea público, lo tengo que pagar, tengo que devolverlo en las mismas condiciones que lo encontré, etcétera, etcétera. El Estado está celebrando un acto en igualdad de condiciones, por más que los sujetos intervinientes sea el Estado y un particular. ¿Ok? Ahí el derecho privado es el que va a aplicarse. Y también según el carácter de las normas. Según el carácter de las normas de derecho público, lo vimos al comenzar la lección, son de carácter imperativo. Mientras que las normas de derecho privado sabemos que son de carácter dispositivo, si es que necesita un acuerdo previo entre las partes. Y según el carácter de la relación, que esta es la que más tenemos siempre en mente, cuando la relación es de derecho público, cuando el Estado actúa como persona de derecho público, hay una desigualdad. ¿Por qué? Porque el Estado actúa por medio del imperium que tiene o que puede ejercer. El Estado está arriba, nosotros estamos abajo. Cuando el Estado me dice tener que pagar mi impuesto, no está actuando en condiciones de igualdad. No está negociando conmigo. ¿Cuánto voy a pagar? Si puedo pagar menos, si no le pago ahora, le pago después, etcétera, etcétera. No, el Estado me impone el pago de impuestos. En el derecho privado hay igualdad de parte en las transacciones. En el derecho público el Estado está arriba. Entonces, la relación entre las partes se da por medio del imperio. Cuando el Estado actúa por medio en el derecho financiero y otorga planes sociales o prestaciones graciosas a parte de la sociedad, lo hace imponiendo. No me pregunta si yo quiero que se gaste 500.000 guaraníes por persona en Tecomorá. Puede ser que yo quiera que se dé más. A lo mejor puedo decirle, no, 500.000 guaraníes se evapora, dale a 1.000.000. O puede ser que yo le diga, no le diga nada, que labure. El Estado no me está preguntando, está imponiendo su voluntad. Entonces ahí, según el carácter de la relación entre las partes, obviamente está actuando como persona de derecho privado. Y con esto ya voy terminando. Las relaciones con otras ramas, tenemos relación con el derecho presupuestario, con el derecho presupuestario, ¿verdad? Mediante este ejercicio que es el cálculo de recursos y autorización de gastos, haciendo una definición rápida, con la regulación jurídica del crédito público, que es la atención a los servicios de deuda que tenemos, ¿verdad? El crédito público que puede ser, vamos a verlo más adelante, puede ser interno o externo. El derecho tributario también se relaciona con el derecho penal y procesal penal por medio del artículo 261, por ejemplo, que específicamente que habla de la evasión de impuestos, también por medio del Código Aduanero cuando habla de contrabando, ¿verdad? Ahí está hablando de derecho tributario, pero de aplicación de principios de derecho penal y de procedimiento penal en cuanto al juzgamiento. Tenemos entonces, y ya con esto cierro, dos contenidos de derecho tributario, ¿verdad? Que es el contenido material o sustancial, cuando regula qué es lo que se tiene que cumplir, ¿verdad? El derecho tributario sustantivo, sustancial o material, que es una diferenciación que hace Forrus, se refiere a la normativización de las figuras, de los elementos, de las instituciones principales de la tributación, que son la obligación tributaria, los tributos y las clases de tributos, básicamente, ¿verdad? Entonces, ahí está estableciendo, mediante el derecho tributario, qué es lo que se tiene que cumplir o la materia propiamente. Y después está el derecho tributario formal, adjetivo o procesal, ¿verdad? Que sirve como, digamos,
sostén o canalizador, ¿verdad? Para el cumplimiento del derecho tributario sustantivo material. Uno dice cuál es la obligación tributaria y cuáles son tributos, y el derecho formal dice cómo se va a cumplir. Aquí entra a tallar el derecho administrativo, de nuevo, al regular qué cosa, la institución. El derecho tributario administrativo va a hablarnos o va a regularnos la Subsecretaría de Estado de Tributación, nos va a regular el procedimiento del sumario administrativo, nos va a regular el procedimiento tributario para la devolución de impuestos que hayamos pagado de más o que hayamos pagado injustamente, entre otras cuestiones, ¿verdad? También el derecho tributario punitivo o sancionatorio, la regulación de las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias principales, que son parte del derecho sustantivo material, y después finalmente ya realmente lo que es el derecho tributario procesal, ¿verdad? Que habla de cómo se van a pagar los impuestos, la fecha, cómo se va a computar el plazo, los plazos de prescripción de los tributos, los plazos de prescripción del sumario, cuáles son las condiciones de exoneración, cuáles son las condiciones de extinción de la obligación tributaria, cómo uno tiene que hacer las declaraciones juradas, las condiciones de validez de las declaraciones juradas, etcétera, etcétera, las condiciones contables mismas también que van a ser válidas para el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, esto entonces, y justo con esto termino, es un pantallazo general de lo que es el derecho financiero y su contenido, el derecho tributario, y salvo que quede alguna duda, sugerencia o queja, dejamos hasta acá y continuamos con la lección 4 este viernes. Muchas gracias, Bueno, doctor. está, muchachos, nos Gracias, vemos. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, profe. Buenas tardes, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.